a Colfecar y a Juan Carlos por habernos invitado a este su evento anual, a hablar sobre este tema tan relevante como es el tema de competitividad y particularmente aplicado al sector de transporte y logística. Y comienzo por el final de mi presentación, e incluso para comenzar por el final de mi presentación tengo que hacerles una confesión. Y es que esta presentación de alguna u otra manera la he hecho en otros escenarios con actores de este mismo sector, en foros de ACECarga, en foros de la ASC. Lo he hablado con múltiples actores. Por un lado, actores del sector de transporte de carga. Por otro lado, actores del sector generador de carga. Ya veo a mis colegas de la ANDI. Y en todos los foros y en todas las conversaciones termino, modestia aparte, aplaudido, diciendo esto es lo que hay que hacer. Todo el mundo, ¿dónde firmo? Los mismos generadores de carga estamos dispuestos a meterle la ficha. Pero lo cierto es que después de 3 o 4 años que vengo insistiendo y que venimos insistiendo desde el Consejo Privado de Competitividad en esto que les voy a decir, no ha pasado nada o no ha pasado mucho. Y básicamente es la idea de que realmente si este país quiere meterse en un proceso de transformación productiva, aquí precisamente está la viceministra del Viceministerio de Industria, que lidera toda la política, digamos, de política industrial moderna, o política de desarrollo productivo, o política de transformación productiva. Y siempre hemos insistido en el Consejo de que si hay un sector que hay que meterle una agenda de competitividad, de transformación productiva, es precisamente este sector de transporte de carga. Entonces, habiendo dicho eso, los invito a que durante estos 25 minutos, media hora que dura mi presentación, me ayuden a pensar es qué hacemos precisamente para que, luego de que les comente en qué consiste o en qué debería consistir esa agenda, pensemos a ver cómo la volvemos una realidad. He dividido mi presentación en 4 secciones. En primero le daré un vistazo muy rápido sobre cómo está Colombia en materia de competitividad, pasando luego a hablar sobre competitividad y logística más propiamente. En tercer lugar, hablaré sobre cuellos de botella en logística más allá de la infraestructura, porque al igual que Férez, estoy convencido de que la competitividad logística en el país no necesariamente o no exclusivamente pasa por más carreteras, por más cemento, por más puentes, sino hay mucho del software del sector de transporte donde hay que trabajar. Y ahora veremos a qué nos referimos con eso del software de la logística. Para terminar de nuevo por donde comencé, y es la necesidad de diseñar e implementar una agenda contundente de transformación productiva para el sector de transporte de carga. Entonces comencemos con cómo está Colombia en materia de competitividad, y ahí tendríamos que comenzar por las buenas noticias, y es que efectivamente Colombia tiene desde el año 2005-2006 un marco institucional para articular a todos los actores relevantes en materia de competitividad, que incluso hoy en día es modelo a nivel mundial. En la clase de Michael Porter en la Universidad de Harvard hay un caso sobre el Sistema Nacional de Competitividad e Innovación en Colombia, precisamente mostrándolo como un caso a replicar en otros países donde efectivamente se ha unido el sector privado con el sector público y con toda la academia y con los demás actores, precisamente para articular los esfuerzos que el país tiene que hacer en materia de competitividad. Así rápidamente, para describir este marco, hay unas instancias del nivel nacional. Esto está presidido en principio por el presidente de la República a través de la Comisión Nacional de Competitividad, donde tienen asiento numerosos actores. Hay un comité ejecutivo donde están por el lado público una alta consejería para la competitividad, está el ministro de Comercio, Industria y Turismo, está la directora de Colciencias y está el director de Planeación Nacional,
Y por el lado privado, precisamente estamos el Consejo Privado de Competitividad y Confecámaras. Además de estas instancias del nivel nacional, hay una red de 32 comisiones regionales de competitividad, una por cada departamento, precisamente los lugares para articular a los actores locales en materia de competitividad. Y lo cierto es que esto se ve muy bonito en esa diapositiva de PowerPoint, pero está lejos precisamente de funcionar de la manera en que debería funcionar. Es decir, Colombia tiene un gran activo en este sistema de competitividad, pero no le estamos sacando el mayor jugo. Y eso precisamente se evidencia en los indicadores mundiales en materia de competitividad, y en particular hay uno que se ha convertido en el referente a nivel mundial en materia de competitividad. Posiblemente ustedes lo conocen, es el indicador global de competitividad del Foro Económico Mundial. Y lo cierto es que si bien hubo un avance en esta última medición del último año, donde Colombia efectivamente mejoró 3 puestos, venía 5 años estancado en el puesto 68-69 entre 144 o 148 países, dependiendo qué año se tomaba la medición, pero sigue estando muy lejos, y ahorita lo vamos a ver, de la ambición que nos hemos puesto de convertirnos al año 2032 en el tercer país más competitivo de América Latina. Me acuerdo hace 4 o 5 años estuvo acompañándonos el presidente Santos en nuestro evento, él cuando estaba iniciando su gobierno, y nos apuntaba a que en los próximos 4 años Colombia iba a estar en el puesto 45, 48. Lo cierto es que estuvimos durante 4 años estancados en ese puesto 68-69. Una posición que desde el punto de vista del Consejo Privado de Competitividad no está a la altura de lo que debería estar Colombia. Y precisamente en esta tabla vemos cómo ha sido el desempeño de Colombia frente a los pares latinoamericanos con los que nos estamos comparando. Cuando nos definimos esa meta al año 2032, precisamente estábamos en el puesto 5º en Latinoamérica, y nos poníamos como meta ambiciosa a 2032 convertirnos en el tercer país. Pues lo cierto es que de ahí ahora lo que ha habido es un retroceso en la posición de Colombia en el contexto latinoamericano. En la última medición, Colombia aparece en séptimo lugar entre los países latinoamericanos, y eso teniendo en cuenta, yo creo que ahí estuvimos de buenas, que en esta ocasión Ecuador no fue medido. Porque lo cierto es que Ecuador en las últimas 2 mediciones, mientras Colombia no se movió un solo puesto, Ecuador en 2 años avanzó 30 puestos. Pasó de la posición 101 a la 71. Nos respiraba en la nuca que estábamos en el puesto 69. De mantenerse la tendencia, Ecuador nos hubiera pasado. Es decir, que Colombia, si Ecuador hubiese seguido con la misma tendencia y lo hubieran medido, Colombia habría pasado en esta ocasión al puesto 8º. Rápidamente, sin entrar en detalle, aquí muestro los pilares que mide este indicador global de competitividad. Son 12 pilares, y en general donde están los mayores problemas son los mismos sospechosos de siempre. El tema de instituciones, donde están todos los temas relacionados a corrupción, a funcionamiento de la justicia, a la confianza en nuestras instituciones políticas y demás, puesto 111 entre 148. El tema de infraestructura, que es bien conocido por parte de ustedes, puesto 84 entre 148. En materia de salud y educación primaria, puesto 105 entre 148. En el tema de eficiencia del mercado de bienes, de qué tanta competencia hay en el país, puesto 109 entre 148. Y bueno, en fin, lo cierto es que en la última medición, el avance de 3 puestos se debió en particular a los avances en materia de infraestructura. A pesar de que estamos en el puesto 84, lo cierto es que veníamos de una posición mucho más atrasada,
y en el tema de preparación tecnológica, es decir, la agenda que está bajo el Ministerio de TIC. Un poco el corolario que yo saco de ese último comentario es que cuando las cosas se hacen, se refleja en este indicador global de competitividad. O por lo menos cuando se dan las señales de las cosas se están haciendo, porque lo cierto es que en Colombia no podemos decir que la agenda de infraestructura ya se dio, pero lo cierto es que ya el mismo indicador, que depende en buena medida de las percepciones del mismo empresariado, está empezando a recoger ese cambio de tendencia. Y ni qué decir del Ministerio de TIC, que muy juicioso y muy silencioso viene haciendo la tarea en el país, y lo cierto es que de nuevo eso se refleja en este indicador de competitividad. Ahora bien, hablemos del tema de competitividad y logística más propiamente. Y ahí, de nuevo, las noticias no son muy positivas, en la medida en que Colombia, en el indicador de desempeño logístico del Banco Mundial, que de alguna manera se ha convertido también en uno de los principales referentes en este tema, tuvo una drástica caída entre la medición de 2012 y la medición de 2014. Pasó del puesto 64 entre 166 países al puesto 97 entre los mismos 166 países. Es decir, el 61% de los países incluidos en esta muestra están por encima de Colombia. Esto ha llevado a que precisamente con relación a un grupo de países con el cual comparamos al país allá en el Consejo Privado de Competitividad, Colombia aparezca en los últimos puestos, en los más rezagados, precisamente cuando uno lo compara frente a pares como Brasil, como Perú, como Chile, y ni qué decir con Corea del Sur. Lo cierto, y un poco es el gran mensaje detrás de este primer indicador de desempeño logístico, es que más allá del tema de infraestructura, que de nuevo, sí, el país tiene rezagos, pero también es cierto que ya estamos comenzando a abordarlo, lo cierto es que este indicador muestra que existen otros cuellos de botella en materia logística que explican el atraso de Colombia en este tema de desempeño logístico. Y precisamente cuando uno se mete en las entrañas de ese indicador y mira que lo que explica la mala posición de Colombia es precisamente la facilidad para contratar envíos a precios competitivos, puesto 95 entre los 166 países, capacidad de seguimiento y localización de las mercancías, todo lo que tiene que ver con trazabilidad, puesto 108 entre 166 países, capacidad de los envíos de llegar a su destino a tiempo. Si queremos insertarnos en las cadenas globales de valor, ¿cómo vamos a hacerlo cuando el país aparece en el puesto 111 en ese subindicador de puntualidad de los envíos en llegar a su destino? Lo cierto es que, por último, este débil desempeño logístico del país también se evidencia cuando se comparan los costos logísticos de exportar mercancía que mide el indicador Doing Business del Banco Mundial, donde Colombia precisamente frente a esta misma muestra que de nuevo desde el Consejo Privado utilizamos siempre como referencia, aparece en la última posición con costos que oscilan alrededor de los $2.300, $2.400 por contenedor, y donde el 65% de ese costo está relacionado precisamente a los costos de transporte terrestre. Ahora bien, ¿qué entonces explica precisamente ese mal desempeño de lo que uno podría denominar el software de la logística? Lo que no tiene que ver con carreteras, puentes, túneles, pavimento. Y ahí precisamente nosotros venimos insistiendo desde hace varios años que hay tres elementos en particular que explican en buena medida este mal desempeño logístico. En primer lugar, y creo que el más importante,
la falta de competitividad del sector de transporte de carga. Ahorita vamos a ver precisamente eso en últimas, cómo se evidencia o cómo se traduce. En segundo lugar, la falta de eficiencia en trámites de comercio exterior y en puertos. Y en tercer lugar, la ausencia de transporte multimodal y carencia de plataformas logísticas. Entonces, para hablar de la falta de competitividad de su sector, del sector al que hoy me dirijo, precisamente muestro el desempeño de la productividad del sector de transporte en Colombia y lo relativizamos frente al mismo sector en Estados Unidos. Y lo cierto es que mientras en Colombia en general se necesitan 4.5 trabajadores para producir el mismo valor que produce un trabajador promedio en Estados Unidos, en el caso del sector transporte la cifra es aún más crítica. Se necesitan 9 trabajadores del sector de transporte de carga en Colombia para producir lo que produce un trabajador del sector transporte en Estados Unidos. Y no solo eso, sino que adicionalmente esa tendencia es a la baja, es decir, veníamos de mayores niveles de productividad relativa frente a Estados Unidos y lo que ha venido es cayendo esa productividad de este sector de transporte. Ahora bien, ¿a qué se debe esta falta de productividad y competitividad? Y hablábamos ahorita con Juan Carlos y le decía, bueno, hay muchos, digamos, varias causas detrás de esta falta de competitividad, pero uno de los elementos que uno tiene que nombrar, y aquí están algunos colegas del Ministerio de Transporte que posiblemente en algún momento van a hablar y comentar sobre el tema, pero lo cierto es que desde el Consejo Privado de Competitividad venimos insistiendo desde hace rato que hay una regulación en Colombia que casi que está expresamente hecha, construida para evitar que este sector de transporte de carga sea competitivo. Y hay una cantidad, aquí solo estoy poniendo algunos ejemplos, el congelamiento del parque automotor, por ejemplo, la chatarrización 1 a 1, como un país que efectivamente está insertándose en la economía mundial va a tener un parque de carga, un parque automotor congelado. El esquema de libertad vigilada de precios. Sí, está bien, veníamos de un esquema de tabla de fletes donde había un costo, un flete mínimo, pero lo cierto es que todavía no hay el primer técnico de ninguna de las agencias públicas que me haya convencido de que hay fundamentos microeconómicos para justificar este tipo de libertad vigilada. Y obviamente imponiendo una cantidad de costos y sobrecostos a los fletes, como si necesitáramos que los fletes fueran más caros. Precisamente me acuerdo que Edgar Higuera de la ANDI hace poco me comentaba, hicieron unos cálculos de que el esquema de reportar por parte de los generadores de carga cada una de las transacciones, el valor de cada una de las transacciones estaba generando incrementos de 3 y 4% en el valor de los fletes. Solo piensen si cada vez que ustedes van a un restaurante tienen que reportar el valor ante una superintendencia de industria y comercio. La verdad no tiene sentido. La limitación en uso de vehículos de carga extra larga y bitrenes, bueno, en fin, uno se puede pasar toda una mañana hablando del tema normativo en este sector. Eso obviamente también conduce a un parque automotor demasiado antiguo, alta informalidad, bajos niveles de empresarismo, bajos niveles de capital humano, como mencionaba Férez, ausencia de una agenda de ciencia, tecnología e innovación para este sector, falta de coordinación y de planeación logística entre el sector generador y el sector transportador, que precisamente se traducen en unos tiempos muertos, y aquí utilizo incluso un gráfico que se lo tomé prestado a mi colega Jorge Carrillo del Ministerio de Transporte, donde precisamente a partir de unas encuestas de origen-destino muestra cómo en naranja aparecen los tiempos de recorrido de un camión entre los diferentes orígenes y de destinos en Colombia, y se muestra en promedio
los tiempos muertos, los tiempos de cargue y descargue en esos trayectos, donde incluso en algunos casos, como el trayecto Cali-Buenaventura, el tiempo promedio de carga y descarga es mayor que el tiempo de recorrido y asciende a 10.2 horas. De ahí que algunos camioneros insistan en que a veces sus camiones los utilizan como bodega. Lo cierto es que ahí hay un espacio de grandes aumentos en competitividad, en productividad logística, si hay una mejor coordinación precisamente entre transportadores y generadores. Pasando al tema de eficiencia de trámites de comercio exterior y en puertos, después de Brasil, Colombia registra los mayores costos en aduanas y en preparación de documentos, si bien ha habido unos esfuerzos desde el Ministerio de Comercio por consolidar la ventanilla única, por avanzar en materia de inspección simultánea, lo cierto es que todavía esos costos en puertos y aeropuertos sigue siendo demasiado oneroso frente a estándares internacionales. Y pasando por último al tema de ausencia de transporte multimodal, lo cierto es que mientras el resto del mundo utiliza diferentes modos de transporte precisamente para mejorar o disminuir los costos de transporte de su carga, Colombia sigue utilizando de manera mucho más intensiva el sector de transporte de carga terrestre, cuando en principio podría utilizar otros modos de transporte. Ahí ha habido algunos avances y tengo entendido que el Ministerio de Transporte ha avanzado en una estrategia de intermodalismo que esperemos se implemente. Pero lo cierto es que uno puede decir en este momento, ahorita que le oía a Férez hablar sobre la actualización del COMPES de logística del año 2008, yo me preguntaba, ¿y nos vamos a pasar 2 años haciendo un COMPES cuando el COMPES del 2008 realmente su implementación ha sido marginal? No sé, no creo que sea el mejor uso de nuestro tiempo. Entonces esto me lleva a por donde comencé, y es implementar esta agenda para convertir al sector de transporte de carga en un sector de talla mundial. Para esto no tenemos que esperar a que el gobierno implemente todas las obras de infraestructura bajo las 4G. Aquí estamos esperando que precisamente después de que se corten las cintas de estas obras de infraestructura, los fletes mágicamente bajen, y lo cierto es que el país se va a llevar una desagradable sorpresa cuando así no ocurra, precisamente porque no se están abordando esos otros cuellos de botella que hacen parte del software de la logística, que tienen que ser abordados y que no tendríamos que esperar a implementar todas esas obras de infraestructura para ya comenzar en esta agenda. Y la agenda que hemos venido insistiendo debería ser una agenda integral que precisamente articule a los diferentes actores del sector, transportadores, generadores y los demás que sean necesarios, academias, centros de investigación, donde se aborden temas de cambios normativos y de regulación, donde se fortalezca el capital humano para el sector, como decía Férez y explicó en detalle, donde se implemente esfuerzos en materia de formalización y empresarismo del sector, donde se dé una agenda de coordinación que facilite precisamente la planeación de mediano y largo plazo entre transportadores y generadores de carga, donde se atiendan los requerimientos de infraestructura específica para este sector, como por ejemplo el tema de peajes electrónicos, que seguimos sin ver masificados en todas las carreteras del país. Una agenda de ciencia, tecnología e innovación para el sector. Ojalá uno viera muchos más casos de recursos de regalías utilizados precisamente para avanzar en una agenda de ciencia, tecnología e innovación para el sector. Obviamente a trabajar en el tema de eficiencia en trámites de comercio exterior y multimodalismo. En fin, de nuevo los invito a que me ayuden a pensar y Juan Carlos, en el Consejo Privado de Competitividad, ahí tendrás un aliado de cómo efectivamente en este momento de comienzo de gobierno, de que estamos ante la coyuntura de la construcción del Plan Nacional de Desarrollo, realmente podemos volver esta agenda una realidad. Muchas gracias.